porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Pues la verdad es que siempre lo he dicho, siempre me da gusto estar aquí en vivo con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos a través de su programa Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y exactamente, no te equivocas, hoy es un tema muy especial que hemos estado posponiendo, pero bueno, pues ya estamos aquí en vivo. Son las 10:03 de la mañana, hoy 5 de diciembre, para que ustedes vean que no hay truco ni nada. Y pues lamentablemente estamos en una situación complicada en el país. ¿Cómo te ha tratado la contingencia o la pandemia, Javo? Ay, pues bueno, mira, ¿qué te cuento? Ya a estas alturas ya no voy a tener mi ponchecito, y mi aguinaldo como yo pensaba. Les dije, bueno, no al auditorio porque nuestro auditorio pues es bastante consciente de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Irresponsable. Exactamente, pero los irresponsables del otro lado pues nos han orillado a que hoy en día pues corramos el riesgo de no tener posadas, de que no tengamos nuestras fiestecitas como lo esperábamos. Entonces, pues bueno, mejor prefiero pasarme el encerrado en mi casa a ya no llegar a cargar los peregrinos el año que viene. Así que, pues aquí cuidándonos, esperamos que también toda la gente se esté cuidando. Recuerden las medidas sanitarias, recuerden que al menos en la Ciudad de México nos encontramos ya entre naranja y rojo, más rojo que naranja, es como las aguas del Chavo que habíamos quedado, que estamos en naranja, deberíamos estar en rojo, pero parece que estamos en verde, entonces es complicado. Pero bueno, a todos creo que no soy la excepción, creo que todos la estamos pasando un poquito mal en ese aspecto. ¿Y tú, María, cómo la estás pasando? ¿Cómo te trata esta pandemia? ¿Ya te resignaste? ¿En qué proceso de la vida estás? Pues ya me resigné. La verdad es que difícilmente mi actividad lo puedo hacer de home office, o sea, difícilmente puedo trabajar en mi casa. Y pues evidentemente pues uno corre más riesgos y de contagiarse, ¿no? Yo siempre trato de usar el cubrebocas en todo momento, mantener sana distancia, ¿no? A veces entendemos que es un poco complicado, pero bueno, yo contribuyo, yo hago lo que me toca, ¿no? Así es. Y pues bueno, aquellos que tenemos esta situación un poco complicada de no poder hacer de no poder hacer actividades en casa, pues tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy, muy responsables de las medidas que nos han recomendado nuestras autoridades sanitarias. Así es que Así es. les pedimos por favor a los compañeros, a nuestros compañeros, amigos, pues que sigamos cuidándonos, que no salgamos, que salgamos solamente para lo necesario, porque esto se viene y se viene muy cañón y hay que tomárnoslo muy en serio, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, la verdad es que hoy estoy súper contenta, ya lo comenté. Además, yo siempre me pongo contenta cuando estoy transmitiendo en vivo. La verdad es que esto me emociona, siempre me emociona pues estos temas, y también me emociona pues invitar a personas especialistas en estos temas. Nos encantaría ser especialistas en todos los temas que nosotros abordamos en esta sección, pero bueno, por eso es que nosotros Así pues es. invitamos a las personas que son especialistas para que pues nos platiquen de manera muy extensa sobre este tema de que nos toca, ¿no? Exacto. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos porque pues nuestro invitado ya está listo con todo lo que nos quiere compartir. Ah, exacto. Pues el día de hoy nuestro tema es hacia la despenalización de la marihuana. Justamente el 19 de noviembre el Senado aprobó la despenalización de la marihuana, y queríamos abordar un poco este tema sobre la legalización. Hay unas cosas que están legales, hay otras cosas que no, pues por eso es que estamos transmitiendo en vivo y estamos platicando un poco, y vamos a platicar un poco con nuestro invitado. Y Marihuana Liberación tiene parlamento abierto con las comisiones
hoy vamos a estar en la mesa discutiendo este mismo tema con los diputados. Pues mira, nuestro trabajo de Marihuana Liberación, en primera, pues es defender los derechos de los consumidores. En segunda, es erradicar la violencia hacia las mujeres. Nuestro movimiento se dedica mucho a cuidar a las mujeres y su entorno de ellas. Entonces, pensábamos que al tener a nuestras mujeres canábicas empoderadas, llevamos un poco la delantera porque damos el ejemplo. Entonces, nuestras mujeres empoderadas canábicas llegan a tener voz y voto en nuestra federación. Ese punto nos lleva a nosotros a convivir como sociedad entre géneros, y, o sea, todos los géneros nos llevamos acorde a nuestro trabajo y en convivencia. Ese es el punto de la federación, cuidar mucho a nuestras mujeres. Ajá. De ahí ya partimos con nuestros derechos, que son como ser consumidores responsables, ¿no? Siendo de la federación, siempre vamos a tener eso de ser un consumidor responsable. ¿Cómo hacemos a un consumidor responsable? Pues enterándonos de nuestras leyes, de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades. Es así como Marihuana Liberación ha llevado ya 12 años de lucha, y algunos compañeros más lucha. ¿Para qué? Para regular los cannabis hoy en día. Nuestra lucha ha sido, pues, a base de marchas y movimientos. A veces tenemos aliados políticos, a veces no tenemos aliados políticos. ¿Por qué? Porque el movimiento se llega a financiar por sus mismos huesos, ¿no? Digámoslo así, somos autosuficientes. Y en veces, ahorita, por ejemplo, nosotros en este año, 2019 y 2020, hemos estado llevando a cabo y apoyando una propuesta del senador Narro Céspedes, la cual pues conlleva a que los campesinos sean los ponentes en cultivar el cannabis, para que así sea el Estado y el pueblo trabajando juntos paritariamente para lograr que los cannabis lleguen no al narcotráfico, sino en un arreglo mancuernado y a trabajar como un carrusel, todos en orden. Así podríamos llegar a tener la producción campesina que distribuye a los clubes canábicos y los clubes canábicos a los adultos mayores. Marihuana Liberación también promueve unos cursos para los jóvenes, ya que los jóvenes en su hambre de conocimiento llegan a probar el cannabis antes de tener 22 años. Ajá. De los 16 a los 22 años o antes de los 16 años, los menores corren mucho peligro al acercarse al cannabis, pues no permite que se desarrolle su parte frontal del cerebro. Y eso nos dejaría una población realmente inútil. Entonces, como existen ventajas, existen desventajas, y eso es lo que tenemos en cuenta como federación. Oye, Daniel, ahorita en tu exposición hay temas muy importantes que me gustaría que precisaras, ¿no? Uno de ellos es que, ¿quién de nosotros no tiene a banda o no tiene a un amigo o algún tío, o a su novio, a su novia que consume marihuana? O sea, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado historias, convivimos con personas, has escuchado historias de que yo me fumo un churro, o a lo mejor yo la preparo he escuchado que hacen preparación de hot cakes, los tipos pastelitos, muffin, etcétera. ¿Qué tendría que saber esa banda, Daniel? Porque pareciera que no solamente es fumar un churro o solamente consumirla, ¿no? Me parece que también hay usos en términos medicinales. ¿Qué tendríamos que saber nosotros? Porque tú hablabas de algo, los consumidores tienen derechos, pero así como también tienen derechos, también tienen que ser responsables, ¿no? ¿Qué, Sí. qué le tenemos que decir a esa banda o a los que nos están viendo
que de vez en cuando consumen o que son consumidores más, porque sí los hay, quiero suponer que son consumidores de vez en cuando o son consumidores muy asiduos, ¿no? ¿Qué tendrían que saber respecto a sus derechos como consumidores, pero también a su responsabilidad como consumidores? Y que me digas tú la diferencia cuando nosotros hablamos de marihuana, pero también hablamos de cannabis o de la cannabis o de los cannabis, ¿cuál es esta diferencia? Muy bien. Mira, vamos a hablar sobre eso de los comestibles, ¿no? La planta, principalmente la planta, nos va a regañar a los que consumamos desordenadamente. Ajá. La planta es una planta de poder, la cual tiene el poder de regañarnos automáticamente. Muchos compañeritos le llaman la pálida. Cuando les da la pálida a los jóvenes, eso es lo que les va a poner un stop. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y hacia dónde voy? Ajá. Hay diferentes jóvenes que digamos que lo hacen en una fiesta por recrearse. Ajá. Hay jóvenes que lo hacen por tristeza y buscan otra solución. Y hay jóvenes que lo hacen por la curiosidad de probar una planta de poder. Yo a lo que me refiero es que distingamos bien por qué vamos a ocupar la planta y cómo nos vamos a recrear, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el momento en que la vamos a fumar? Si, por ejemplo, tengo problemas, si la voy a fumar, la planta automáticamente te cambiará tu perspectiva de tu problema. No digamos que te va a hundir más en él, pero a lo mejor te brinda la solución. Tampoco vamos a decir, ay, la planta siempre te va a dar las soluciones. Invocamos a la gente a que tengan conciencia de que es una planta de poder. Y ya sabiendo que es una planta de poder, sabremos para qué la vamos a ocupar, ya sea para recrearnos o hasta para dormir. Digámoslo, con la fiebre de los comestibles, ahorita los jóvenes en la televisión ven que al parecer se legalizó la marihuana, pues todos se alborotan. Entonces, lo que nos hace falta es la verdadera información. Compañeros, no se ha legalizado la marihuana, se avanzó en el proceso. Estamos, los luchadores civiles, estamos luchando por acomodar lo mejor el dictamen. Ahorita es la minuta en el dictamen. ¿Por qué? Porque se está analizando y corrigiendo en la Cámara de Diputados. Desde ayer a hoy, la sociedad civil tenemos la oportunidad de dar nuestro punto de vista y aquí estamos los capitanes dándola. Entonces, en cuanto a los comestibles, son muy medicinales los comestibles. Mucha gente ocupa comestibles ya sea para dormir en vez de tomarse una llamada clonazepam. El comestible nos va a ayudar más medicinal. Puede que los jóvenes lo traigan en el relajillo y todo, pero por lo regular los regaña y dejan de... O sea, un comestible como que no es como una diversión, algo muy recreativo. Llega a ser más medicinal y el estómago, por ejemplo, a veces si fuman un churro no les va a pegar tanto que el comestible. El comestible te va a pegar el doble porque el estómago cuando lo va digiriendo hace más reacción. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuál es la última? A ver, la última pregunta. Sí, de la diferencia entre la cannabis, muy bien. Ajá, bueno, la diferencia de entre la y el cannabis, ¿no? Mira, en los términos de la lengua española y al hablar en términos de laboratorio, se va a ocupar el cáñamo, el cannabis. Y ya en nuestra habladuría normal es que ocupamos la cannabis. Pero en terminología científica siempre se va a ocupar el adjetivo el. Esa es una de las diferencias, ¿no? Entonces, mira, pues el cáñamo en latín se traduce como cannabis y se refiere a los arbustos cuya fibra ha sido utilizada por milenios para producir el papel. Recordemos que existe una gran diferencia en lo que es el cáñamo. ¿Cómo es el cáñamo?
El cáñamo es la vara y las hojas. Y el cannabis va a ser cuando esas hojas den las flores. Ajá. Las flores que da el cáñamo son la cannabis. Y la planta que nada más da así cuando no es todavía flor es el cáñamo. Esta es una de las grandes diferencias que existe. También yo le llamo a toda cáñamo hasta que le hace uno el proceso de la floración. La floración surge porque nuestra planta toma menos horas de luz. Haz de cuenta, toma 16 horas de luz y de pronto en el verano ves que el día dura menos. Toma 12 horas de luz. Cuando surge ese cambio, la planta empieza a florear y es cuando se transforma al cannabis. Ok, entonces ya entendiendo esta diferencia, porque me parecía que a veces lo pudiéramos utilizar de forma indistinta, ¿no? Los cannabis, la cannabis y marihuana, ¿no? Justamente porque utilizamos más el término marihuana, ¿no? Ajá. Y en esto que tú comentabas un poco, Daniel, te hago la última pregunta para terminar este primer bloque, es que justamente tú decías, no hemos regulado o México no ha podido regular, ¿no? El consumo. ¿Qué cosas sí se han regulado? O más bien legalizado, ¿no? No se ha legalizado a lo mejor algunas cosas parcialmente. ¿Y en qué se está trabajando y por qué se tendría que legalizar? Porque es importante no solamente para Daniel, no solamente para los consumidores, sino también por todas las organizaciones y la sociedad civil que está empujando este tema y que se incorpore en la agenda pública, que haga incidencia política y pueda de alguna manera llegar hasta las reformas de los artículos que actualmente rigen el consumo de la cannabis. Sí, bueno, pues principalmente lo que hay que regular es el derecho a la salud, porque principalmente estamos hablando de una medicina. Entonces, hoy sabemos que en México existe desabasto de medicina en todos lados. Tenemos a nuestras compañeras y compañeros que sufren cáncer, niños no tienen medicina. Y pienso que los movimientos canábicos es cuando tenemos que levantar la voz y decir, nosotros tenemos una medicina que puede detener el avance del cáncer que ustedes tienen. No vamos a decir si lo puede curar, pero nos consta que sí lo puede detener. Entonces, lo primero que hay que regular y pensar es en el derecho a la salud y la medicina que estamos perdiendo. En segundo, que esta oportunidad que tiene el país de México de poderle dar a sus campesinos y al sector salud recursos de más de 10 millones de pesos anuales ocupando nuestra planta. Pensar en el calentamiento global y dejar de deforestar nuestros bosques y ocupar los aglomerados que podemos hacer con el cannabis y dejar de deforestar nuestros bosques y ocupar aglomerados de cáñamo para construir tanto muebles, bardas y casas. Aprovechar toda la fibra del cáñamo, que es lo que nos hemos olvidado. Y ya posteriormente, con los jóvenes, se están modificando tanto el artículo 235, el 247, el 479, el 475. Son artículos de la Ley General de la Salud que nombran estupefacientes, que mientras esos estupefacientes sigan nombrados ahí, no tenemos una regulación como tal. ¿Por qué? Porque mientras en esos artículos siga diciendo que cargamos estupefacientes y que la cannabis sigue siendo una droga, estamos expuestos a que nos sigan extorsionando los policías. Ha cambiado la tabla de valores a 28 gramos, al parecer ahorita está presupuestándose, pero nosotros lo que no necesitamos es
No necesitamos que nos pongan un gramaje. Lo que necesitamos es que nos quiten de la tabla de los estupefacientes para que realmente no seamos extorsionados por los policías. En estos días se está viendo eso. Por tanto, en unos días puede ser que el Congreso nos avise que han modificado tanto el artículo 235 como los importantes artículos 247, 248 y 249. Daniel, muchas gracias por la información. Yo sé que esto se está poniendo súper bueno porque la verdad es que es información muy importante, relevante, porque como te comentaba, ¿no? Pareciera que solamente el consumir un cigarro de marihuana o ser consumidor ha sido, pues, ya te deslinda de ciertas cosas o de cierta información. Me parece importante y siempre he comentado que este tipo de programas no solamente te forman, sino también te informan. La verdad, nosotros siempre agradecemos que ustedes estén aquí presentes en este espacio, pues, para poder informar a la banda. Oye, Javo, ¿te parece si vamos a un corte? Volvemos, no se vayan, por favor, este tema se va a poner súper interesante porque Daniel todavía no termina, pero nosotros tenemos que irnos un momento para que podamos respirar y pueda respirar Daniel. Y pues bueno, esto es Voz en Alto Radio, no se vayan. Y pues ya estamos de regreso aquí. Ay, perdón, Jair, te No, no interrumpí. te preocupes, no, adelante, adelante. Digo, es nuestro programa, ¿no? No hay que pelearnos por el micrófono. Te lo presto. Oiga, nada más te robo unos segunditos para recordarle al auditorio que pues pueden hacer sus preguntas, pueden comentarnos lo que sea que les inquiete, aprovechando que aquí contamos con Daniel, que es muy importante, no, sobre todo hoy en día. Entendemos que este tema de la desinformación cuesta y cuesta mucho porque replicar información que no es correcta o como bien decía hace un momento en el segmento pasado Daniel, pues llegamos a tener ese tema de que, ya, se legalizó, vamos a fumar todos y sales con tu bolsita, vas con tu dealer y te atoran, o sea, es un riesgo, ¿no? Y todo porque no tenemos clara la información. Entonces, recuerden, a través de la transmisión pueden estarnos comentando las dudas que les vayan surgiendo. Y bueno, para empezar, pues, un saludo a Norma Cabrera, que nos dice tema muy relevante para políticas públicas. Y Ernesto Félix confirma, dice, de hecho,
Entonces, pues recuerden sus comentarios, los estamos leyendo. Muchas gracias a los que nos siguen y bueno, yo ya cedo micrófonos para que sigamos con esta conversación aquí en Controversias. Pues María, tú y el invitado, pues el programa es todo suyo. Sí. Muchas gracias. Pues estamos de vuelta en este programa, Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Estamos acompañados, muy bien acompañados, de Daniel, que es nuestro invitado del día de hoy, y estamos abordando un tema que es hacia la despenalización de la marihuana. En el primer bloque, pues platicamos un poco, Daniel nos platicaba de manera muy general justamente que tenemos no solamente como consumidores tenemos derechos, sino también tenemos responsabilidades, ¿no? Cuando hablamos del consumo de la marihuana, pues eso implica pues no solamente consumirla, ¿no? Sino hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos que tener. Y fíjate que era algo muy interesante que platicaba un poco Daniel, es justamente el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil para poder impulsar este tema. Y así nos decía, sí hay ventajas, pero bueno, pues como en todo también hay desventajas, ¿no? Y algo que me gustó mucho es que están trabajando la organización pues para el tema de la regulación, de la legalización en algunos temas, pero pues también es muy importante que esto también tiene que ver con un derecho a la salud, ¿no? Entonces, nos platicaba un poco, Daniel, estas reformas que se tendrían que hacer en la Ley General de la Salud para que la cannabis, porque me parece que en algunos artículos, Daniel, tú me podrás ahí corregir y ahondar un poco más en el tema, que sigue siendo la cannabis una droga, un estupefaciente. Algo muy importante que me gustaría que también abordaras es que justamente la ONU, hace un par de días, la ONU eliminó justamente el cannabis de la categoría de drogas más peligrosas. Y eso también nos permite estar en otra posición a México, ¿no? Sobre todo en el tema de la legalización, que era un candado que se tenía ahí justamente en la Ley General de la Salud de México. Y en donde la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, pues votó justamente de que la cannabis pues justamente se retirara como de esta denominación de droga y estupefaciente. ¿Qué nos podrías decir tú más al respecto, Daniel, de esta información que también me parece muy importante, ¿no? Dani, escucho tu micrófono. A ver, no me escuchaba, me parece. Bien, muy bien, compañera. Mira, yo veo que estamos informándonos. Mire, hace 3 días la ONU hizo una junta, porque aquí en México está el movimiento, pero en el mundo también está llegando la época del cannabis. El cannabis está cambiando el estigmatismo, no solamente en nuestro país, mundialmente se está moviendo rapidísimo este cambio. Este cambio lo está generando el mismo cambio climático. ¿Por qué? Porque la cannabis es una planta que puede salvarnos del cambio climático. Con respecto al tema, mira, las estadísticas de que la ONU ha decretado que el cannabis ya no va a ser una droga. Eso nos da a nosotros una gran ventaja. Pero recordemos que aquí en México hay un tema muy importante ahorita que tocas a la ONU. Esto se le llama la Convención Única de 1961 de Estupefacientes de la ONU. Al hablar de la Convención Única de 1961, estamos hablando de un acuerdo mundial. Y aquí yo les recuerdo, y me gustaría que lo escuchen los senadores y los diputados, que en el dictamen que existe hoy en la Ciudad de México, viola el marco internacional y la Convención Única de 1961 de Estupefacientes de la ONU.
ese tema es un tema muy importante, el cual hay que informarlo también a la sociedad. Ajá. Marihuana Liberación ha promovido y ha recalcado que tenemos que basarnos a lo que dice la Convención Única de 1961, porque si nosotros legalizáramos sin estar en ese convenio, estamos fuera del convenio mundial. Y más hoy en día que la ONU ha reconocido que la planta es una planta medicinal. Ya no, de aquí en adelante, ya estamos mal al decirles que es una droga. O sea, es lo que principalmente tenemos que cambiar. Entonces podríamos decir, Daniel, que ya la marihuana ya no es considerada como una droga, como un estupefaciente, sino ahora como una planta medicinal que puede tener usos recreativos, pero que también en efecto puede tener usos medicinales. Sí, ya las autoridades lo están reconociendo más, ya aceptaron sus propiedades medicinales, ya la liberación del cannabis va a cambiar mucho el perjuicio y la estigmatización que existe hoy en día todavía. Aprovecho, se está sumando con nosotros el día de hoy a esta charla, a este conversatorio, una compañera, le agradezco que también haya estado presente, es Jessica Aglay Velázquez, de Feministas Canábicas y Marihuana Liberación. Jessica, muchísimas gracias por también estar presente aquí, escuchando la voz también de las mujeres. Daniel comentaba justamente que una parte importante de la federación es de alguna manera apoyar a estas mujeres, ¿no? De sus derechos, los derechos de las mujeres canábicas. Entonces, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí también presente en este espacio. Agradezco que te unas a esta charla y que puedas como un poco platicar a los que nos escuchan a través de este medio, pues tu trabajo que has realizado justamente durante estos años, que también me parece muy importante y relevante el trabajo que se hace desde las organizaciones, desde la participación, porque me parece que a través de la organización y la participación se pueden generar diversas acciones y sobre todo de impacto, porque no solamente es ir a una marcha, no solamente es pronunciarse, sino también generar de alguna manera propuestas de iniciativas, de leyes, propuestas de dictamen que acompañen y que asistan, como bien lo comentaba Daniel, su participación y asistencia es muy importante en estos parlamentos abiertos, ¿no? Que de alguna manera acompañan estos procesos. Jessica, ¿cómo ves tú este tema? Que me parece que no es menor. Ajá. Sí, me oigo claro. Oli. ¿Sí? Sí, ¿Me oyen? Disculpa. Te oímos, perdón, ¿te oyemos? Perdón, te oímos, pero no te vemos. Según yo activé mi cámara. Creo que ahí está mejor. No. Ven a mi abuelita. Disculpa. Ahí está. Listo, Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Muchas gracias por participar y por estar aquí en Voz en Alto Radio. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias. Creo que sí es muy importante lo que dicen, porque pareciera que, yo he estado cabildeando con diversos legisladores, tanto senadores como diputados, y pareciera que hay una consigna general de que ellos son los únicos que pueden opinar acerca del tema, como si fueran expertos en este tema. Digo como si fueran expertos porque cuando tú ves lo que se escribe en las legislaciones, pues te das cuenta que desconocen mucho del tema, si no es que completamente el tema. Y precisamente ha sido liberación quienes hemos estado golpeteando ahí para decirles pues que además de que es nuestro derecho que nos escuchen y participar, aunque ellos lo nieguen, pues que
conocemos mucho mejor el tema y debido a nuestras experiencias, pues podemos dar una opinión, no solo en pleno conocimiento, sino con toda la experticia de poder solucionarlo. Porque, bueno, nosotros tenemos un cuadro de diferencias de las propuestas legislativas que han habido ahorita en el Senado y nuestras opiniones y las reservas que tenemos respecto a esto. Por ejemplo, como bien lo mencionaba Dante, pese a que pareciera que hay un avance en las legislaciones, la realidad es que la marihuana está muy lejos de despenalizarse y los pocos avances que han habido legislativos en realidad dejan de fuera a los consumidores, a los productores mexicanos, a los campesinos, y pareciera que están poniéndole todo en plato a las compañías extranjeras. Ya han habido varios ejemplos de este tipo de legislaciones, como lo que pasó en Uruguay, donde se despenalizó, pero la realidad es que los consumidores no tienen un acceso libre a la planta, tienen que consumir la que el gobierno les venda, que generalmente es del extranjero. Las semillas también tienen que ser extranjeras y los productores tienen que, pues, sacar una serie de permisos y unirse a clubs, si no, no pueden consumirla, o sea, no hay una liberación de la planta. Lo mismo está sucediendo en México, donde incluso ya dieron una lista de productos que se pueden consumir como gomitas y productos, me parece, medicinales, pero la realidad es que estos productos solo se pueden adquirir si vienen del extranjero. Los productores mexicanos quedaron completamente vetados de estas propuestas. Entonces, las personas que necesitan cannabis medicinal y que esto ya se legisló desde Peña Nieto, siguen esperando un reglamento y siguen esperando poder adquirir productos porque estos que vienen del extranjero pues son carísimos. Entonces, quedan lejos del grueso de la población. Entonces, aunque pareciera que hay una disposición del gobierno de despenalizar y liberar la planta, la realidad es que es todo lo contrario, ¿no? Lo único que van cambiando, por ejemplo, lo que decía Dante, ¿no? Sigue estando en el Código Penal, sigue siendo un delito consumir. Y además ahora, antes que solamente el protocolo era como que te detenían, como si tú dijeras una cerveza. Pues te restaban unas horas y luego te dejaban ir. Ahora no, ahora incluyen multas carísimas. Incluso se barajó en algún momento una de 1,000,000 a más de 1,000,000 de pesos. Bueno, ya dijimos que era una locura, la bajaron a 25,000, pero pasó de ser posesión simple a tener que pagar 25,000 pesos. Entonces sí estamos muy, muy lejos de la liberación de la planta. Los legisladores siguen obsesionados y aferrados a ellos, discutir el tema y ser solo ellos los que propongan soluciones y siguen a nosotros cayéndonos como sociedad civil, a pesar de que tenemos propuestas diferentes, de que ya hemos pasado por diversos expertos, de que hay expertos jurídicos, médicos, ciudadanos, consumidores, pues siguen diciéndonos que no, que nosotros no podemos participar. Incluso Julio Menchaca, el que es el presidente o era el presidente de la mesa directiva del Senado, nos dijo claramente, ¿no? Ustedes son enfermos interdictos y no pueden participar en este tipo de legislaciones. Afortunadamente, al parecer en la Cámara de Diputados son un poco más flexibles y nos permitieron el Parlamento abierto, pero la verdad es que en el Senado estaban muy en contra, ¿no? Incluso hablaban de que pues no teníamos derecho a participar y cuando nosotros decíamos, claro que sí, como ciudadanos, sociedad civil, pues podemos reunirnos y discutirlo y hacer una propuesta, ellos decían que no, que solo los legisladores tenían el derecho a hacerlo. Entonces, simplemente para discutir eso, que es lo Parlamento abierto, hubo muchos obstáculos, incluso no nos los dieron en el Senado, no los han dado solo en la Cámara de Diputados. Y se atreven a salir a decir eso, ¿no? Nosotros somos demócratas, pero nosotros somos los únicos que podemos legislar. Entonces, para empezar la lucha de marihuana liberación, antes que por la cannabis, que es por la marihuana, pues es por nuestro derecho ciudadano a poder gobernarnos y participar en cómo se construyen nuestras leyes y pues nuestros procesos legislativos. Oigan, una pregunta a los dos. ¿Qué avances sí tenemos respecto a su regulación o a su legalización? ¿Qué sí se ha avanzado? Ya platicaron un poco qué es lo que nos hace falta y cuál es este reto y cuál es este desafío en términos legislativos. Pero ¿qué avances sí tenemos? O sea, por ejemplo, si a alguien le detectan cáncer y él decide utilizar a lo mejor no medicina, sino marihuana para efectos medicinales por sus propiedades, ¿dónde puede comprarla?
y si se le permite, cuánto. Y la otra, ¿podemos portar marihuana? Me parece que había en la ley que cuántos gramos podemos portarla. Me parece que son preguntas que nos están haciendo y que me gustaría que ustedes ahondaran, sobre todo a la banda que nos está viendo a través de este medio. Te puedo hablar del porcentaje que podemos portar. Eso es un mito. Tú puedes traer a lo mejor 5 gramos de marihuana y entonces no ser considerado un narcomenudista, pero de que te detienen, te detienen. De que tienes que darle por ahí algo al policía para que no te nombren narcomenudista y te lleven a la cárcel y te juzguen como tal, es eso. La realidad es que no hay un real avance en la legislatura de la marihuana. Se toquetea todo el tiempo el tema y los diputados quieren ser, los senadores, perdón, quieren ser muy famosos, sobre todo Ricardo Monreal, quiere ser el gran despenalizador, pero no está despenalizando, está como removiendo el tema todo el tiempo, pero no hay una solución real para nosotros como consumidores. Por eso es que nosotros insistimos en participar, porque como bien dices, esos 5 gramos no te detiene la policía y te los confisca y te tendría que dejar ir. Eso es lo que tendría que pasar. Pero no, te pasan y te detienen y comienzan a amenazarte, ¿no? Pues yo puedo decir que eres narcomenudista y de hecho lo pueden hacer, ¿no? Porque si rebasas esos 5 gramos, me parece que es hasta 5 kilos, se toma como consumo personal y pues te tienen que recomendar un tratamiento. Pero ya después de eso eres narcomenudista. O sea, no hay nada que medie en eso, eres un delincuente y no hay otra opciones para ti. Incluso no tienes que traer los 5 gramos, puedes no traer nada y ellos decir que lo portas. O sea, eso es lo que nos expone la prohibición, a que no tengamos modo de defendernos, porque finalmente pues es la palabra de la policía contra la tuya, ¿no? Y nosotros sabemos cómo actúan los policías, sobre todo con los jóvenes. O sea, realmente es una onda de persecución a los más jóvenes. Los convierten muy fácil en delincuentes. Y en este caso, Daniel, que platicaba un poco y más bien que les preguntaba qué pasa y qué sucede con estas cuestiones de uso medicinal aquí en México, si alguien tiene una enfermedad y decide tratarse a través de la marihuana. O sea, ¿se puede? ¿En dónde puede conseguirla? ¿En dónde puede comprarla? ¿Se puede? Mira, actualmente, como se encuentra la ley, todavía están derogados los lineamientos. Para poder comprar un medicamento, importarlo y exportarlo, vamos a esperar a que la COFEPRIS o alguna dependencia, como sea el Instituto del Cannabis que quieren hacer, van a sacar los lineamientos. De ahí se tienen que cumplir dichos lineamientos. Ajá. Por lo regular, tiene que ser una persona moral registrada y ya cumplir con el SAT y con todos los derechos de persona moral. De ahí ya será cuestión de una empresita o, por ejemplo, hay compañeros como nosotros que somos activistas que ya hacemos aceite canábico. Ajá. Pero Este aceite canábico, esta medicina, todavía falta que pase por registros y por certificaciones. Esas certificaciones solamente cuando se dan los lineamientos se puede tener. Y en cuanto a la aportación existe en la ley. Sí, dice que podemos portar 5 gramos, sí. Pero la diferencia es en el informe homologado que va a presentar el oficial ante el MP. En los términos que va a dar el informe homologado del oficial, se va a dictaminar si tú portas esos estupefacientes o los portas para suministrarlos. Ajá. Es por eso que la detención del oficial tiene que ser un oficial que encuentra a una persona con 5 gramos de estupefacientes, lo tiene que trasladar ante el Ministerio Público por el hecho de que está prohibido portar los estupefacientes. Ajá. Es ahí cuando yace la duda. ¿Yo cometí una falta o no cometí una falta? La falta se va a determinar en el modo en que el oficial dé su informe homologado. De ahí es cuando el MP va a decir si nosotros solamente portábamos o traíamos eso para suministrárselo aún gratuitamente a alguien. Es un delito, compañeros.
aunque digamos que se lo íbamos a regalar a mi amigo o nos lo íbamos a dar juntos, tú estás incitando al consumo y estás cometiendo un delito. Ajá. Entonces, tengamos cuidado con la aportación y con cómo nos referimos a los oficiales. El mayor problema es cómo nos referimos al oficial en el momento que nos está haciendo la requisa. Ajá. Hay palabras como, por ejemplo, pueden decir, ay, me llegó a hacer una revisión de rutina, pero ¿quién ordenó esta requisa? Así debe ser. No todos ocupamos la palabra requisa. Ajá. Entonces, ya desde que le dice al oficial, disculpe, oficial, pero usted va a hacer su protocolo, ¿quién ordenó la requisa? El oficial nos va a hablar de otra palabra y nos va a tratar de otro modo en el modo en que nos refiramos a él. Esas son las grandes diferencias. Chido. Pues saber ese tipo de cosas, porque comúnmente, pues como cuando nos detiene, digo, siempre está como ese miedo, ¿no? Oye, ¿por qué me detuvieron? ¿Por qué me pararon? Y más si tienes ahí portas o algunos gramos, pues te pones más nervioso. Oigan, nos tenemos que ir, vamos a un corte, regresamos a este tercer y último bloque, se está poniendo súper bueno, y además hay un tema que me gustaría abordar en este último bloque, que platicábamos un poco y que Daniel ya nos dijo algunas líneas generales y que tiene que ver con los amparos, ¿no? ¿Por qué tendríamos nosotros que tener un amparo? ¿Cuál es la importancia de tener amparos respecto al consumo de la cannabis? Y justamente regresamos para ahondar más en ese tema que me parece también importante. Jessica, Daniel, no se vayan, y también a todo el auditorio, no se vaya. Volvemos, estas controversias, los otros diálogos a través de Voz en Alto Radio.
Y ya estamos de vuelta en este... Oye, no nos ponemos... Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque. La verdad es que ha sido súper interesante. Hoy aprendí un término. ¿Dónde fue la requisa? ¿O quién dio la ¿quién instrucción de ordenó la la requisa? requisa? Sí, sí, ¿Quién ordenó la requisa? ¿eh? ¿Sí, así está bien, Daniel? Oye, Daniel, tienes apagado tu micro, pero yo solo quisiera comentar algo. De hecho, es exactamente esta parte es bien Es importante. correcto. Es bien importante porque, o sea, digo, el término, creo que, por lo que nos da a entender Daniel, el término cambia completamente el contexto de las cosas. De alguna manera ya como que le estás dando a entender al oficial que sabes un poquito en cuanto a sus protocolos, cómo funciona esto y demás. Que eso de inicio ya te ayuda, pero también algo que creo que es el problema de siempre y que la neta muchos de los consumidores pues están más jóvenes, tienen como esta bravura, ¿no? Esta valentía de decir y ponerse al tú por tú con el oficial y no, brother, o sea, no hay necesidad, igual a lo mejor el oficial así como de, bueno, una revisión de rutina, ¿qué onda, no? O sea, a lo mejor hasta lo agarras de hueva y dice, no pasa nada, sí, está bien, y ahí se acaba, pero si lo retas, si le estás picando el orgullo, pues obviamente él va a buscar la forma va a decir, pues, ¿quién es la autoridad aquí? Y como bien dijo también Daniel, hay que tener cuidado porque obviamente como él presente la evidencia o como él te presente, cambia muchísimo la situación y pasas de ser de un caso menor en el que a lo mejor se resuelve nada más, bueno, pues nada, no pasa nada, está bien, ya vete. Que a lo mejor diga, no, pues ahora se puso necio, pues ahora va la mía, porque yo puedo, en este caso, y tengo la autoridad, como para exagerar algo y someterlo de alguna manera. Entonces, tenga mucho cuidado la gente. La malicia. Exactamente, esa malicia que siempre tienen, porque hasta a mí me ha pasado, o sea, yo bien chavito, iba con mis primos, íbamos saliendo de una fiesta, obviamente no traíamos nada, y de la nada hasta nos espantaron, porque obviamente 6 de la mañana es como que vas de regreso a tu casa y todo el rollo, vienes medio dormido, o sea, mis primos venían pues a lo mejor medio, mareados, pero hasta ahí, o sea, no traíamos nada. Crudo, desvelado. Sí, o sea, entonces de pronto se bajan unos tipos y fueron como 4, o sea, no fue tanto, pero fueron como 4, nosotros así como de, ¿qué pasó? No, o sea, así nos sacaron de onda. Entonces, obviamente nosotros muy tranquilos en ese entonces, no traíamos nada, no pasó nada y ya, pasó. Pero, repito, si nos hubiéramos puesto al tú por tú, creo que llevamos las de perder. Entonces, sí es importante saber lo que nos comenta Daniel, el cómo proceder también, o el cómo reaccionar a su actuar, pero también que mantengamos la calma y no armemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Exacto. Oye, y retomando eso, Yesenia, Daniel, ¿qué onda con lo de los amparos? O sea, ¿por qué tendríamos que, o cualquier persona puede hacer amparos? ¿Cómo es esta onda de amparos? A ver, platícanos un poco, Daniel, para que la banda que nos ve pueda saber respecto a este tema. Bueno, vamos a tocar un poco la historia del amparo, ¿no? Por ahí del 2016, la sociedad civil se organizó, principalmente, vamos a decir, el caso de la niña Grace y el joven Carlos. Ajá. Esos Bien. dos casos se meten hacia la corte y se lucha por el derecho a la salud y por el derecho a la libre expresión de la personalidad. El derecho al uso de la personalidad. El derecho al uso de la personalidad es cuando yo me doy mi churrito, me expreso mejor. Cuando yo me doy mi churrito, canto mejor. Cuando yo me doy mi churrito, pinto mejor. Ajá. Hay quien a escondidas se da su churrito y se inspira más y no lo dice y no lo sabemos. Ajá. Eso lo podemos ver porque según todos los artistas son churreros, ¿no? Y siempre se inspiran más. Ajá. Hoy ya lo podemos hablar libre porque el tabú ya se venció ayer. Adelante. Ajá. Entonces, al checar esto, vamos a hablar tanto de, bueno, si la sociedad ya lo hace y algunos empoderados, como lo es para la medicina, se generó una fuerza de defensa civil, la cual hemos recurrido a los amparos. El amparo se forma al ejercer tu derecho de la personalidad. ¿Cómo? Primero vamos a ir hacia la COFEPRIS y le vamos a decir que nosotros solicitamos un permiso para cargar los estupefacientes
de los que hemos estado hablando. La COFEPRIS nos va a negar eso, porque nos va a decir, no, son estupefacientes, no los puedes portar. Oye, Al Daniel, darnos- aquellos que no sepan qué es la COFEPRIS, coméntanos qué es la COFEPRIS. La COFEPRIS es la secretaría que rige, pues, la Secretaría Sanitaria, es la que rige cómo se elaboran los productos de medicina. Que nos Ella da el- es la reglamentaria. Ok, vale. Ajá, o sea, ella es la que, por ejemplo, puede reglamentar si esta medicina está bien químicamente o no está bien químicamente, si el producto pasa por las restricciones correctas, ellos son los reguladores de eso. Ajá. También Entonces, de alimentos y bebidas. la COFEPRIS va a rectificar todo lo que es, pues, lo de la comida. Todo lo que se consume. Todo lo que se consume es revisado por esta secretaría, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ella es la que va a estar regulando estas cantidades. Por ejemplo, si un producto, ella regula cuánto. Existe un porcentaje, me parece que el gobierno ha estado hablando de un 1%. La verdad, si un 1% tienen de THC, las cosas no tienen nada. Es ahí cuando a veces llamamos de que está mal la ley. Pero vámonos a lo específico. La COFEPRIS nos va a regular y nos va a dar una negativa. No puedes cargar esos estupefacientes. Nosotros, en cuanto recibamos ese documento, que es una hojita, esa hojita ha mal informado a muchos. Una vez que tenemos esa hojita, muchos ya salen y dicen, tengo mi hoja, ya tengo mi permiso. No. La COFEPRIS te ha dado una negativa, la cual tienes 15 días en cuanto te notificó para meter tu juicio de amparo. El juicio de amparo es ahí cuando vamos a ocupar un licenciado, porque como vimos, nosotros como personas civiles desconocemos términos de los cuales se van a ocupar en nuestro amparo. Es para eso que ocupamos un licenciado que nos redacte con términos nuestro amparo, y de ahí lo vamos a llevar a la oficialía de partes. El amparo no tiene costo para nadie de la sociedad. Lo que cuesta es que el licenciado nos haga nuestro escrito. Lo que cuesta es que el licenciado tome el camión o vaya en su carro y espere a que el secretario de acuerdos le diga, páseme su documento. Eso es lo que más cuesta. De ahí en fuera vamos a enterarnos que hay amparos de 1,000 pesos hasta 10,000 pesos por la desinformación. ¿Tiene vigencia un amparo? Dices que puede ser de un año, varios años. Depende de la vigencia el costo. Lo que pasa, eso ya estará estipulado en los términos que ponga el licenciado en nuestro amparo, pero los que se han estado dando no tienen tiempo, sino nos liberan de nuestro portaje o tener nuestro cultivo de 10 plantas nada más. También en los amparos, lo que conviene ahorita, por ejemplo, digámoslo así, si tú fuiste juzgado por ahorita tú estás en un amparo y eres juzgado a base de esta ley que está, tu amparo se va a quedar conforme a la ley que está. Si mañana cambia la ley y tú te amparas, serás juzgado a la nueva ley. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo acto. Entonces, si nosotros sacamos un amparo antes de que nos reformen la ley, nosotros no nos importa cómo quedó la ley, porque yo ya tengo mi amparo. Y
lógico, no vamos a ir ahorita todos a meter nuestro amparo porque desconocemos cómo hacerlo jurídicamente, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Pero los invitamos a acercarse a las asociaciones que estamos llevando esto para ayudarlos a que todos podamos defendernos. Y lo mejor que podemos esperar es que en el Parlamento de hoy, con los diputados, lleguemos a un arreglo y ya no sean tan necesarios estos amparos. Porque al sacar un amparo es porque seguimos siendo discriminados y nos estamos defendiendo amparándonos. Ajá. Entonces, recomiendo que se acerquen a la asociación por si realmente quieren ser juzgados a esta vieja ley y no a la nueva ley. Y esperemos hoy la respuesta de los diputados sea benéfica y escuchen a la sociedad civil el día de hoy. Oigan, otra pregunta. Comentábamos al inicio del programa que la mayoría de este tipo de temas, pues hay todavía ciertos prejuicios o ciertos tabús que ya no tendría que existirlo, pero bueno, ¿qué le dicen a aquella banda que se espanta o que de alguna manera en términos morales, éticos, lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre existe esta parte de este estigma, y como tú lo comentabas, Daniel, de que cualquier persona que es consumidora de marihuana tal cual lo dice, son unos marihuanos, son unos drogadictos, está muy mal que legalicen y que legalicen a la marihuana, porque vamos a tener más drogadictos, porque vamos a tener varias personas. ¿Qué le dicen a esta banda que piensa de esta manera? ¿Cómo se acercan a esas personas o qué les dirían para que de alguna manera a lo mejor no son consumidoras, pero entiendan el trabajo que ustedes han venido haciendo durante años? Bueno, ahí hay que plantear la tolerancia y el respeto hacia la razón. Nosotros, Federación Marihuana Liberación, sabemos que todo ser tiene su razón. Y al saber que tienen su razón, sabemos que en su razón ellos están correctos. Si ellos no piensan en nuestra razón, a lo mejor no se dan cuenta que nosotros también estamos correctos en lo que hacemos. Por tanto, damos su razón, aceptamos su queja y juicio y no atacamos. Por lo regular, uno de nosotros pone la otra mejilla, como lo dice la palabra. No atacamos. Nosotros como federación y a los que invitamos a ser consumidores responsables, los invitamos a que tengamos un espacio donde fumamos para no molestar a nuestro vecino o a nuestro hermano, porque a veces la lucha, por ejemplo, a veces la tenemos con el mundo, pero la lucha más difícil está en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, a los que hay que respetar primero que a nosotros mismos. Si respetamos a nuestro hermano, nos respetamos a nosotros mismos. Y teniendo esa base, creo que es el respeto lo que nos guía. Creo que estoy completamente de acuerdo con Daniel. Decir que, pues la verdad no es obligación de la gente vernos bonitos o que digan, sí huele a mota y ponerse felices. Creo que está dentro de todos, como dice Daniel, ¿no? Si no les gusta, pues está bien que en sus casas no se fume, o sea, está bien esa regla, pero que sepan que fuera de eso, nosotros también tenemos derechos y también somos parte de la sociedad, también merecemos ocupar los espacios públicos y también tenemos que tener nuestros propios lugares de esparcimiento, pero de ninguna manera tratar de convencerlos de algo en lo que no creen, por supuesto. Igual que ellos no deberían de tratar de pues de tenerlos maniatados con sus creencias. Y no solo de fumar marihuana, de absolutamente todo. O sea, todos tenemos derecho a un espacio donde se respeten nuestras creencias y consumos, al igual que nosotros consumidores tenemos derecho a nuestros espacios y a nuestros derechos, ¿no? Que se nos respete. Porque finalmente la prohibición hace que la policía nos persiga y nos trate como delincuentes y o enfermos, y pues que no tengamos un lugar, ¿no? Se nos vetan los de los espacios públicos, se nos veta de las fiestas y de nuestras familias, como bien dice Daniel. Pero pues eso es algo con lo que nosotros podemos lidiar. Lo que no podemos estar lidiando todo el tiempo es con la amenaza de ir a la cárcel.
Oigan, de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartirnos su experiencia, por compartirnos información muy relevante que, insisto, nos forma y nos informa. Y para terminar, ¿qué pasa si alguno de los que nos ven está interesado en formar parte de la federación en la que ustedes están? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo los pueden contactar? Si pueden decir sus redes sociales o algún teléfono para que puedan ser integrantes de la sociedad. No sé, platíquenos un poco cómo alguien que esté interesado en este tema, que es consumidor, pero que también quiere ser partícipe para que en un futuro el consumo de la marihuana se legalice, se despenalice y haya una incidencia política. Me parece que la parte de organización es fundamental. No es lo mismo dar la batalla o la lucha a una organización que 5 o 10 organizaciones, y que no es lo mismo dar la batalla a una persona a darla a 10 personas. Alguien que esté interesado, ¿cómo los puede contactar? ¿Cómo se puede unir? Y me parece algo muy interesante que dijo Daniel. Dice que también tienen ustedes cursos a jóvenes respecto al uso responsable de la marihuana. Así es. Bueno, nosotros como federación estamos promoviendo el consumo responsable e invitamos a todos. Ahorita tenemos un lugar estable, estamos en Chapultepec y Reforma, saliendo del metro Chapultepec, en la Estela de Luz. Tenemos un lugar que vamos a estar ahí hasta el día 10 de diciembre, en el cual tenemos una carpa de información previa al dictamen que se está analizando en el Senado y en la Cámara de los Diputados. Y por base de Facebook y WhatsApp nos pueden encontrar una. Es el grupo Marihuana Liberación Frente de Artistas, en Radio Ganja, en Club de la Machagüira, el Club Marmota House, el sorprendente mundo del cannabis también, en la página del tío Goyo y la página La Tribu. Esas son algunas de nuestras redes sociales. La verdad es de que tenemos bastantes, pero son como que las que más damos estas informaciones y en las que más interactuamos. Y además los tienen que referir con el grupo de Marihuana Liberación. O sea, muchos son como parte de la federación, pero la federación en sí es Marihuana Liberación. Ahí puedes encontrarlos a todos. Cada uno se dedica como a diferentes vertientes de la despenalización. Hay quienes solo son consumidores, hay quienes pugnan por el uso médico, científico, hay otros por el uso lúdico, hay otros que quieren trabajar con cáñamo, que es a nivel industrial, hacer cosas con cáñamo. Entonces depende de lo que le interese a los jóvenes y a las jóvenes. Tenemos diferentes asociaciones y colectivos. Ajá, Oigan, quiero aprovechar, dice, mandar un saludo a Ernesto Félix Arroyo. Dice, cuando yo me fumo un gallo, juego fútbol mejor. Quiero pensar que es futbolista. Y dice, yo mero futbolero, así es que Ernesto, ahí están las redes sociales, ahí está la información. Ya tienen, Daniel, Jessica, ya tienen un integrante más a la federación. Así es que Ernesto, toma nota, espero tengas un papel para que puedas justamente escribir la información que aquí los compañeros están brindando. Dime, Daniel, que querías comentar algo. Pues sí, invitamos tanto al individual como a los compañeros que ya tengan un club canábico y quieran reforzarlo. Nosotros eso es lo que hacemos en la federación, reforzar a los clubes. ¿Para qué? Para que mientras más clubes seamos unidos, estaremos en misma sintonía y en el mismo canal. Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad es que se quedaron temas pendientes, ¿no? Sobre todo me interesa justamente que platiquen un poco. Podemos aprovechar a hacer en antes de terminar el año, hacer la segunda parte de este programa. Sería muy interesante escuchar más información. La verdad es que una hora ya
de verdad es muy poco para ahondar este tipo de temas, María. pero me parece que es súper interesante que en un próximo programa pues hablemos justamente de estos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios que forman parte de esta federación. Quiero pensar que también dentro de sus organizaciones hay médicos, abogados, estudiantes, y me parece que eso enriquece mucho el trabajo de incidencia política que ustedes tienen, y también me parece muy interesante hablar justamente de este perfil, sobre todo del derecho de las mujeres canábicas, que es un tema que no había yo, sinceramente, no había puesto atención, que es un tema también importante, ¿no? Porque si se estigmatiza al hombre que consume marihuana, no quiero pensar cómo es el trato hacia la mujer, ¿no? Entonces me parece muy interesante hablar sobre este tipo de temas. Jessica, aprovechar a hacerte una segunda invitación, y ya que estés comprometida aquí en vivo de que vamos a hacer otro programa, invitar a mujeres y platicar un poco esta experiencia, ¿no? También Sí. hay temas ahí pendientes sobre platicar un poco más sobre este contenido de estos artículos, Daniel, de la Ley General de la Salud, que me parece muy importante que le damos otra perspectiva al consumo de la marihuana como un derecho a la salud, ¿no? Y otra serie de cuestiones que probablemente las podemos platicar antes de que finalice este año. Y pues bueno, muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a Jessica Aglae, a Daniel por estar aquí presentes. Antonio Giner, saludos a McFly. Bueno, pues seguramente es Daniela. Muchísimas gracias. ¿Algo que quisieran agregar como conclusiones para terminar el programa? Daniel, Jessica, están abiertos los micrófonos para ustedes. A ver, Daniel. Saludos a todos los compañeros. Los invitamos a unirse a la información que da Marihuana Liberación. Hay que estar informados, no desinformados, para estar correctamente en la lucha. No hay mejor espada y escudo que la información. Y pues únanse, compañeros, únanse a la lucha. No lo dejen pasar, ustedes que tienen la oportunidad, que escuchan que hay una lucha. El modo de ser parte de ella es apoyar y ser responsable, consumidor responsable. Saludos a todos y gracias por apoyarnos. Sigan haciendo programas como estos. Le dejo la palabra a mi compañera. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es muy difícil llegar a ciertos puntos de conocimientos en el cannabis, porque todo se detiene en si debemos o no consumir, cuando en realidad el tema del cannabis es completamente amplio. Hablar de consumos es solo la punta del iceberg. Se puede hacer ropa, comida, construir casas, y esta legislación va a determinar la convivencia del cannabis con todas las personas, no nada más con los consumidores. Entonces es muy importante que además todos le entremos, porque es un buen momento para demostrar que la sociedad civil está completamente capacitada y en pleno conocimiento para intervenir la legislación, ya sea sobre cannabis o cualquier cosa, porque algo con más duro que con lo que nos hemos enfrentado en Marihuana Liberación es la ignorancia de nuestros propios gobernantes, que no nos dejan participar y que todo el tiempo están bloqueando la unión y el progreso de la sociedad. Es el momento de unirnos, aunque sea por el tema de la marihuana, para demostrar que no solo somos capaces, podemos llegar a conclusiones muchísimo más avanzadas y de mayor complejidad que la que nos están ofreciendo los gobernantes actuales. Entonces sería un buen momento para que todos le entremos a la discusión, todos estemos en conocimiento de nuestros derechos y logremos una verdadera revolución en la gobernanza, porque de verdad el oír a senadores o a diputados decirte que tú no puedes participar porque ellos son los únicos conocedores es de verdad horrible. Y creo que ya debíamos de estar quitando eso. Ahorita es por la marihuana, pero hay muchos temas de los que igual pasa lo mismo, ¿no? No nos dejan participar como sociedad civil y se sigue legislando como si viviéramos en el tercer mundo, ahora sí que decirlo, y no nos permiten progresar. Entonces hay que hablar de marihuana, pero no nada más del consumo de la marihuana, sino todo lo que implica. El cáñamo,
que sirve para hacer otras cosas que no tienen que ver con el consumo, salvar el agua, que es muy importante porque implica la supervivencia de todos, no nada más de los marihuanos, y que se puede hacer con esta planta que es muy noble y que de verdad, o sea, nos puede salvar la vida a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Javo. Está abierto el micrófono para ti. Pues yo creo que aquí, híjole, la verdad no te escuchamos, tienes cerrado tu micrófono. Qué mala suerte la mía. Ya, qué bueno que me avisaron, porque ya me iba a ir de corrido. Pues yo creo que aquí, algo que me gustaría destacar es que me late mucho ese tipo de temas. A pesar de todo, yo personalmente, a mí no me gusta la marihuana, pero por el aroma, o sea, es muy fuerte, es muy penetrante para mí, entonces la verdad no la tolero. Obviamente he andado en el movimiento de los raperos, la banda rapera consume mucha marihuana para grabar, para escribir, para rapear, para lo que sea. Entonces estoy muy familiarizado con ese mundo y apoyo completamente, pues que cada quien, para empezar, es libre de hacer lo que quiera. Creo que ese principio no debería de perderse, ¿no? Y algo que me gustaría rescatar es que en palabras de un personaje importante como Voltaire, nos dice, no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Y creo que ese es un principio básico y que incluso podríamos escalarlo al siguiente nivel, ya no nada más de tu opinión, sino tu derecho a poder hacer lo que a ti te plazca, siempre y cuando no afectes. Y yo creo que la banda que le late como esta onda de fumar, pues nunca se mete con nadie, es más, es menos violento alguien que fuma comparado con alguien que bebe, para empezar, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto, como bien dicen, pues importante en el que la sociedad mexicana pues pueda hacer historia y sobre todo empezar con lo básico, que es darle derecho a la gente a que elija si quiere, si no quiere. Yo personalmente, les repito, no me gusta el aroma de la marihuana, pero quién sabe, igual si hubieran goteritos, hubiera ya el extracto como tal, pues a lo mejor sí me compro uno de esos, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero el punto es, yo lo que quiero rescatar es eso, que todo mundo tiene derecho y deberíamos de ser empáticos en ese aspecto. Hay quien no lo cree, como dice, conveniente, y cada quien podrá tener su opinión desde su vivencia, desde sus creencias y desde su propia opinión, ¿no? Pero aquí lo importante pues creo que es eso, porque así como ese tema, hay muchos otros que también caen en lo mismo. Entonces, pues ojalá y que todo salga a favor de las organizaciones, asociaciones y en general del público que disfruta de esto, porque sí es cierto. Pues también algo que quería rescatar de hace rato es que dicen que el alcohol, bueno, más bien anteriormente yo creo que habían muchos músicos que lo que me digan pues echaban sus alcoholes y a lo mejor alguien te dice, no, ese es súper centrado, tú qué sabes, era depresivo y se la pasaba el 90% del tiempo ebrio o drogado y es tu ídolo y no tiene nada de malo, es una persona que vive la vida bajo sus ciertas condiciones y circunstancias y así solamente sobrellevaba eso, ¿no? Entonces, pues para mí sería como esa parte importante para cerrar, que ojalá y que la gente entienda lo importante que es esto, que hay que ser más que juzgar a la gente, pues hay que ser empáticos, ¿no? Y bueno, pues ojalá que haya otro segundo programa, tengamos más información, igual ya tengamos la noticia después de lo que sucede en estos días, ¿no? Para que podamos compartirlo con la gente y aquellos que estén interesados, pues bienvenidos, ¿no? Así es. Pues este espacio es abierto para ustedes, para nuestros invitados y bueno, pues para toda la banda que quiera platicar sobre sobre este tipo de temas y darlos a conocer. Muchas gracias, Daniel, Jessica, una vez más por estar aquí, por aceptar la invitación. Y bueno, pues su servidora deja este micrófono, Mariela Chino. Y pues recuerden seguirnos en redes sociales como Facebook, como Voz en Alto Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Así es que nos vemos pronto, no se vayan. Esto es Voz en Alto Radio, controversias, los otros diálogos. Hasta luego, gracias. Gracias.